actualidad. Son los audios de la mañana. Ayer una nueva manifestación con represión de los jubilados frente al Congreso mientras se caía la sesión adentro del recinto vinculada a las iniciativas presentadas por diversos diputados de la oposición para, algunos plantean actualizar el bono, otros reconsiderar el tema de la no moratoria que terminó. Gran parte de los que cumplen la edad jubilatoria hoy en día no tienen condiciones para entrar al sistema jubilatorio dado que no cumplen con el requisito de los 30 años de aportes. Y en ese contexto hubo una represión que terminó además sobre los colegas fotoreporteros que estaban allí cubriendo. Hablábamos hace un ratito con Tomás Cuesta. Tomás estaba haciendo, nos contaba un trabajo para documentar para Amnistía Internacional las marchas de los jubilados y mientras simplemente tenía la cámara, se arrojaron sobre él, lo tiraron al piso, lo llevaron detenido, lo acusaron de haber resistido a la autoridad, de golpear a la autoridad. No encontraron un solo video que demostrara esa situación porque él solo estaba haciendo su trabajo. Él y otros colegas que también fueron atacados en sentido además que no pueden hacer su trabajo, les tiran gases lacrimógenos, les rompen el material, les rompen las cámaras, les pegan derecho a la cámara. Tuvo un tema también el equipo de La Nación Más que estaba cubriendo la manifestación. En ese contexto, Fernando Soto, el director nacional de normativa y enlace judicial, un funcionario de Patricia Bullrich, fue a La Nación Más y dice que en realidad, bueno, escúchenlo en diálogo con Trebuch. ¿Van a desestabilizar a esta gente, Soto? Claramente, sí. Esta gente no va a una marcha de jubilados, no son jubilados, no les importa 3 cominos los jubilados. Sí. Lo que van es a generar caos para provocar una reacción, para con eso sostenerse en decir que son violentos, represores, como si la represión fuera mala palabra. No lo es reprimir el delito. ¿Lo expliqué bien? Perfecto, claro, es una obligación. Yo no soy abogado, usted lo es. Es una obligación de los que cumplen la ley, que son la autoridad. Bueno, ahí estaba Trebuch y muchos de los comunicadores del gobierno con esta idea de los azules son los buenos, el resto son los malos, y entonces más allá de que parte del trabajo de la fuerza de seguridad en efecto tiene que ver que actuar en ciertos momentos como fuerzas represivas de sostener el orden, no, a veces los azules hacen cosas que están mal y sobre todo porque reciben malas directivas y como por ejemplo tirar los gases como los tiraron y provocándole una herida que todavía tiene a Pablo Grillo en una situación gravísima, no dejar que los fotoreporteros hagan sus trabajos. Entonces no es tan lineal, uno no puede decir los que van son los violentos, entonces todo lo que hagan la fuerza de seguridad está bien. No. O sea, hay que hacerlo de una manera que preserve el derecho a manifestar, que preserve el derecho de los trabajadores a hacer su trabajo, y eso no significa que no puedas encontrar alguno que haya ido a pudrirla dentro de la manifestación. Fernando Soto seguía en esta charla con Trebuch. Es más, había grupos, que lo dijo la ministra Bullrich antes, de los que son antisistema, los que son Antifa. ¿Qué es Antifa? A ver, son los mismos que generaron dos atentados, uno con el fallecido juez Bonadío. ¿Es así esto o no? Sí, inclusive habían puesto una bomba en la tumba del comisario Ramón Falcón. Bueno, esto es parte también de lo que suele ocurrir en estas circunstancias, ¿no? Después dicen que hay una enorme cantidad de detenidos, esos detenidos normalmente no son los que después la justicia identifica como autores de los hechos de violencia. Se detiene mucha gente con el genérico de atentado o resistencia contra la autoridad, a veces porque los están yendo a detener, están laburando, resisten, forcejean para que no se los lleven y les meten la causa de resistencia a la autoridad. Bueno, todo eso pasó ayer, mientras que, les decía, se cayó la sesión dentro del recinto que tenía como finalidad discutir la situación de los jubilados. Sobre esto Adorni dijo que de haber prosperado, de todas maneras, lo hubiesen vetado. Cualquier ley que pueda transformarse en tal en el Congreso de la Nación y que esté en línea con atentar contra el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral, o si se quiere, parte importante de la columna vertebral del programa que estamos llevando adelante, va a ser vetado. Y esto entiendo que futurología no hago, pero es algo que ya ha ocurrido. Guillermo Franco es el jefe de gabinete en la misma dirección. Votar una moratoria significa generar más jubilados sin aportes. Sí. Digamos, yo no sé qué cabeza tienen, ¿de dónde se piensa que salen los recursos? Hay veces que a uno le parece que viven en el mundo de Narnia.
¿no? Entonces decís, che, flaco, ¿te pusiste a pensar alguna vez que no se puede profundizar más la crisis que tiene el sistema? Ellos han estado tanto tiempo en el poder, en lo que va de este siglo, porque han repartido recursos que no existían, solamente con el mecanismo de la maquinita y el mecanismo de los mayores impuestos. Bueno, eso fundió a la Argentina. A ver, el sistema previsional tiene un problema serio, entre otras cosas, porque hay un sector importante de la población que no aporta, está en el sistema informal, por el crecimiento poblacional que está haciendo que tengas cada vez más gente en situación de cobrar jubilaciones y menos gente aportando. Tiene problemas muchos regímenes especiales que creo que merecen ser revisados. Ahora, también es cierto que hoy en día algunos de los proyectos que se discutían no eran tampoco tan irracionales. Por ejemplo, incorporar el bono a la mínima, que de hecho ya está incorporado, pero ¿qué ocurre? El bono no se actualiza como el resto del componente del haber de la mínima, entonces la mínima viene subiendo por debajo de la inflación. Sí. Una mínima que ya viene en bajos muy históricos, porque ha perdido muchas veces en el gobierno anterior, gobierno anterior, contra la inflación. Sí, ahora la fórmula, la moratoria no es incorporar jubilados sin aportes, es que tengas un plan de cuotas para poder pagarlo. Para poder pagar los aportes que te faltan y tiene un impacto fiscal, pero muy, muy chiquito, porque está medido. El primer año no llega a ser el 0,01 y el segundo año, son 2 años de moratoria, no llega a lo mismo, digo, con lo cual es muy marginal el costo. Mientras tanto, Manuel Adorni habló acerca de la quita de subsidios con la que el gobierno viene avanzando. Hay 2 millones de hogares que ya se les cambió la categoría ahora para este invierno y el gobierno viene avanzando decididamente con la quita de subsidios. A más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados, popularmente conocidos como countries, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos. El 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Por supuesto que, a pesar de haberse inscrito como tales, gozaban de privilegios tales como piletas climatizadas y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año. Bueno, del todo razonable suena, ¿no? La quita de subsidios en esas circunstancias. En general, yo creo que salvo el subsidio al transporte, que tiene un impacto muy grande sobre los laburantes, la situación de subsidiar casas, los consumos energéticos, te genera además los peores incentivos, que es que incentivas el consumo, pues total no vale nada, y además genera un problema, creo que sí, de desigualdad muy grande. En la medida en que mantengan la gente con tarifa social, avanzar con la quita de subsidios, que tanto le costó al kirchnerismo. Era una discusión interminable la que tenía que dar en ese momento Guzmán con la Cámpora para avanzar con la quita de subsidios. Y mira, el kirchnerismo pasó por la etapa de renunciar vos a tus subsidios, que no renunció nadie, y después se intentó llevar adelante la de la segmentación por barrios. Sí, pero además genera todo tipo de distorsiones en términos de la percepción de que los demás, por ejemplo, la idea de las clases medias o altas que por ahí se anotan viviendo en Puerto Madero como si no tuviesen ingresos para pagar los subsidios. Después perciben que los planeros son otros, ¿no? La idea de que el que percibe el plan es el pobre y no ellos mismos que le están sacando al Estado sus consumos de energía, ¿no? La devolución del IVA, cuando estaba la devolución del IVA, que era para consumos con tarjeta de débito, para básicamente un subsidio a la clase media. Bueno, y lo otro que yo también hablaba mucho ahora, ya quedó bastante desactualizado, pero vos tenés por hijos cuando pagás ganancias, descontás los hijos cuando pagás ganancias, que era el equivalente a tener un beneficio como asignación universal por hijo. Ahora quedó, no sé cómo está ahora, pero estaba bastante desactualizado. Bueno, mientras tanto, Adorni dijo que se va, el 9 de diciembre deja su función de vocero y va a asumir, dijo, no me pregunten más, de hecho se calentó porque en Radio Rivadavia estaban diciendo que no, que se iba a quedar, entonces llamó personalmente para desmentir la noticia y Milei aprovechó para decir que no se odia lo suficiente a los periodistas, dado que dicen todo este tipo de mentiras todo el tiempo. Les voy a hacer escuchar un audio de una radio de hace escasos, creo que minutos. Espero que se escuche.
Perfecto. Manuel Adomi no va a ocupar su lugar en la legislatura. ¿Vieron? Que lo anticipamos acá. Bueno, esto fue una radio de las más escuchadas del país. Creo que vos fuiste, Nicoliche, el que dio la noticia. Claramente la noticia es una fake. Más allá de que falta mucho tiempo para el 10 de diciembre, estoy cansado de repetir que efectivamente el 9 de diciembre renuncio. Pero bueno, parece que no se entiende. Bien, en realidad no es que llamó a la radio. Lo que hizo fue esto que estamos viendo. Dentro de su conferencia de prensa habitual puso al aire, reprodujo la conversación que habían tenido en la radio con el cronista ahí mismo acreditado, que era el que había dado esta información que no es veraz, que era que él iba a dejar su cargo. Que no iba a asumir en la legislatura, cargo para el cual fue electo en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. El 10 de diciembre es cuando se producen los recambios. Hay que ver en Provincia de Buenos Aires qué es lo que pasa. Ayer hubo un intento por, además, de parte de Kicillof, me parece un bochorno, la negociación que están llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires para dejar contentos a los diputados, senadores e intendentes para que vuelvan a tener reelecciones indefinidas como parte de la negociación en el armado del cronograma electoral es bastante bochornosa. Porque digo, son intendentes que llevan por lo menos 12 años y 3 mandatos, pero ahora van por las reelecciones indefinidas, al igual que los legisladores en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mientras tanto, Donald Trump ayer les contaba 2 cosas. Un hecho gravísimo que ocurrió ayer a las 9 de la noche en Washington, la capital de los Estados Unidos, en el barrio donde están las embajadas. Se llevaba adelante una reunión con diplomáticos jóvenes del American Jewish Committee. En ese contexto, alguien que gritó algo sobre Palestina disparó y mató a 2 jóvenes funcionarios de la Embajada de Israel. Las víctimas mortales de este ataque antisemita, Jaron Lichinsky y Sarah Milgrim, estaban justamente frente al Museo Judío en Washington. Elías Rodríguez es la persona que ha sido detenida, tiene 30 años, identificada como el principal sospechoso del asesinato de estos 2 empleados que aparentemente habría gritado Palestina libre antes de disparar. Ya se pronunció también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 7:15 de la mañana. Precious, Depeche Mode.